Entonces, en el 80% de los casos, como digo, es precisamente causa ese dolor, pero sin fiebre, ¿eh? Entonces, en el caso de que haya fiebre, repito, y haya muchos, bueno, pues hacemos cualquier analítica y se produce un gran aumento de los leucocitos. Eso significa que pues haya un verdadero altercado infeccioso, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que llevar mucho cuidado. Pero, sin embargo, pues medicina natural para este 80% de los casos. Luego hablaremos del 20% que queda, lo que con esta humilde opinión pues deberían de hacer, ¿no? Pero por medicina natural hay dos puntos fundamentales. ¿Y cuáles son? Precisamente, pues aquí hay un punto de urgencia de bazo, se llama Jigui, que significa precisamente, bueno, traducción al castellano sería mecanismo de tierra, mecanismo del elemento tierra, mecanismo urgencia de bazo, que es donde radicaba pues toda la debilidad y era lo que no nos daba tanta fuerza para dar ese peristaltismo intestinal. Luego había otro punto fundamental que era Bokkyol, que está pues aquí, ¿no? Entonces, precisamente aquí, y bueno, son bilaterales, en ese sentido, ese dolor suele aparecer a izquierda y a derecha, ¿no? Fundamentalmente, y por la zona anatómica también, que es aquí donde está el intercambio o final de intestino delgado y comienzo con ese ciego de ese colon ascendente, es precisamente donde hay dos corrientes importantes de fuerza de intestino y también corriente biológica, que es mucho más complicado. Entonces, si este punto está muy débil, este Bokkyol, que al castellano vendría a significar algo así como conexión de dos vientres, ¿no? Conexión de dos fuerzas impresionantes, ¿no? Si esto está débil, digo, pues lógicamente va a doler, hay más capacidad para infectarse. Si luego se infecta, pues como decíamos anteriormente, pues va a haber mucho mecanismo de fiebre. Pues en las analíticas de sangre, pues la fórmula leucocitaria pues va a estar muchísimo más aumentada, y en ese sentido, pues hay que dar más urgencia, ¿no? Más urgencia en el sentido de, yo particularmente no me atrevo a hacer muchas cosas más que por no complicar el asunto, porque eso se puede perforar y luego pues dar una peritonitis y la suerte del sujeto pues puede correr mucho peligro, ¿no? Pero en el 80% de los casos en el que normalmente no hay fiebre, sino que es un dolor crónico, precisamente por esa debilidad, y repito hasta que se cansen, esa debilidad de bazo y poca fuerza de estómago, se conecta precisamente en ese punto Bokkyol. Entonces, pinchando un poquito, mejor, incluso con moxa tonificando, ese dolor va a desaparecer. Si es más resistente, y esto ya sería para matrícula de honor en el sentido, y sin que corra peligro, pues este paciente, hay otros puntos en esta línea de ombligo, a izquierda y a derecha, pues estaba Cheonchu, estaba Chunmun y estaba Busa. Precisamente ese Busa, pues aquí estaba la casa de los órganos positivos, que entonces con este tratamiento local, pues ese dolor ya desaparece y ya se le da fuerza directamente a ese bazo, y esa conexión de esas dos fuerzas impresionantes de ese movimiento peristáltico va a funcionar, con lo que ya no va a haber estreñimiento, ya no va a haber dolor, ese dolor a la palpación, etcétera, etcétera. También es muy importante, si el caso ya está más crónico y duele más, incluso por poner un poquito de abeja, ¿no? Entonces, durante hora y media, pues se suele poner una abeja, y normalmente ese pinchazo con ese aguijón pues no suele doler. Entonces esperan 20 minutos, se vuelve a poner otra, sigue sin doler normalmente, hasta que la tercera o cuarta, bueno, llevando, esto no es para cualquiera, ¿no? Quiero decir que estamos hablando un poco ya profesionalmente. Entonces ya hasta que un tiempo pues de 3 o 4 abejas repartidas entre 20 y 30 minutos, la última ya se siente como mucho más
como que duele, ¿no? Como cuando tenemos la sensación de estar picándonos en cualquier otra parte del cuerpo y hay más sensibilidad. Entonces, eso significa que esa conexión entre los dos vientres, ese punto ya es más receptivo, significa que por dentro eso ya está curado absolutamente para siempre, ¿no? Entonces, por supuesto que ya no se va a volver más crónico, sino que esa fase aguda ya la hemos pillado y entonces ya, por supuesto que está completamente restablecido, ¿no? Entonces, yo estoy echando un poco, bueno, estos programas son un poco para, pues eso, para informarles y, bueno, yo estoy encantado de poder expresarme con ustedes y dar estas dos versiones de lo que es medicina moderna y lo que es medicina natural. Entonces, como ustedes comprenderán, bueno, con estos casitos así es como se ven los buenos acupuntores en ese sentido, ¿no? Cuando manejan estos materiales y saben ese concepto de nueva fisiología, ¿no? Nueva fisiología con respecto a lo que tenemos, ¿no? No esos ambientes de anatomía pura y dura, ¿no? O sea, vemos ahí, rajamos primeramente para ver lo que hay, cuando no se conoce una cosa o no se sabe cómo funciona, automáticamente pues abrimos y el cirujano para ver cómo va, ¿no? Eso significa que antes el médico generalista o el digestólogo o el especialista que sea, pues no ha entendido quizá esa explicación, por supuesto tampoco ha manejado esa aguja, y a esta persona que ya me estoy remitiendo a algún caso que se me viene por la cabeza, ¿no? Señoras sobre todo, señoras, y un señor pues ha venido precisamente con una abierta en su línea alba, precisamente porque esta mujer sufría de muchos dolores, incluso ya con auténticos espasmos, por supuesto que sin fiebre, sin absolutamente nada, un estreñimiento terrible, y entonces ya harta de tomar medicaciones, de laxantes, de tomar incluso sedantes y cosas de estas, pues ya ella misma pidió y hartó, digamos así, hablando cariñosamente, hartó a su médico general, a su especialista, y ya por fin entró al quirófano, y en el quirófano, pues tal y como le abrieron, pues le cerraron. Decían que sí, que había unas pequeñas adherencias o no sé qué es lo que decían, pero el caso es que fue un fracaso en el sentido de que no tenían por qué haber abierto. Con la única cuestión es que precisamente si nos cargamos vuelvo a decir, si nos cargamos con cirugía, con esa cicatriz, toda esta línea alba, entonces ya vamos a cortar otros meridianos energéticos, otra circulación, con lo que ese problema pues seguramente se va a agravar, ¿no? Entonces, ¿cómo curamos a esta señora? Pues precisamente la curamos con estos puntos, con un poquito de abeja, y en cuestiones de 15 o 20 días esta señora estaba completamente restablecida. Y el señor al que me acuerdo, y es por eso por lo que le comento, secundariamente a esta intervención, esta ya fue más transversal, está siendo mucho más complicada precisamente por esa rotura, digamos así, de esas carreteras oficiales de energía que nadie puede ver. Yo tampoco las puedo ver, pero las puedo sentir por los años, ¿no? Entonces ya lo que él tiene ya es otra patología más en el pecho, pues absolutamente descartado pues cualquier patología cardiovascular o de infartos o de anginas o de cosas de estas, sino que es precisamente un trastorno funcional por cortar precisamente la energía de los meridianos importantes, ¿no? Entonces, como ya podemos voy a ir terminando este programa de trastornos de la motilidad, con lo que espero que no me haya pues enrollado demasiado, ¿no? Y que tenga la sensación de que, bueno, pues el tema de estos trastornos de estreñimiento, estos dolores en ese abdomen, en ese bajo vientre, es precisamente por dice medicina natural, y ya repito y termino, es un trastorno por debilidad de esa pareja de tierra, ¿no? Que había dos puntos fundamentales, ese punto urgencia de bazo, ese es Yigui, y este punto donde estaba la conexión de los dos vientres, que bien con moxando o bien con un poquito de abeja, esto puede solventarse definitivamente para siempre. Con lo que
ustedes van a ganar mucho más en salud, van a estar más contentos, van a poder trabajar mucho más, que buena falta nos hacen. Nuestro Ministerio de Sanidad o de Consumo, o como se llame, va a ahorrar mucho más tiempo en farmacología, su cirujano va a estar mucho más tranquilo, va a estar menos sorprendido en el sentido de abrir y no ver absolutamente nada, con lo que en ese sentido pues creo que vamos a ganar todos. Con esa idea ya les agradezco como siempre el que hayan estado ahí otra vez y ya pues me despido hasta el próximo día si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.